Buenas, bienvenidos a otra clase de acuarela de iniciación y también decir que es el último vídeo, así que bueno, aprovechar para, pues nada, daros las gracias por estar aquí todo el curso y espero que os hayan gustado las clases y que sobre todo hayáis disfrutado y aprendido alguna cosita. Así que bueno, pues nada, cerramos el curso con esta lámina, ¿vale? Sencillina, esta acuarela, o sea, esta marina, tenemos un poquito de rocas para seguir practicando y un poquito de juego de luces y sombras para las olas. Así que nada, vamos a ir a ver qué tal nos queda. Bueno, tengo aquí la hoja, he aprovechado el folio A4 completo. En cuanto al dibujo, línea horizonte, más o menos por la mitad, un poquitín más abajo. Sobre todo la roca grande, ¿vale? Que ahí vamos a practicar lo que hemos estado viendo estos días de los fundidos, que también al fin y al cabo es un poco el mismo idea y concepto para las olas. He marcado, he puesto un poquito de máscara, sobre todo es más importante por la parte de abajo, ¿vale? Para que sobre todo cuando vamos a hacer la cuevita de la ola, tener esa máscara ahí frenando la pintura. Por arriba, pues bueno, nada, puse un poco, pero luego me di cuenta que al final eso es ir simplemente con cuidado y frenar. Y en la ola de abajo, ¿vale? En la ola de arriba, ola de abajo, bueno, en principio tenemos dos, puse aquí un poquitín por si acaso en la curva y dos brillitos en las rocas. Y nada, eso sería lo único que necesitamos. Vamos a ello. Vamos a coger la brochita, pintar el cielo. Vale. Bueno, tiene como un poquito de fundido, ¿eh? No tenemos tampoco ninguna nube muy definida, ni nada, ¿eh? Simplemente es como un manchurrón grande. Parece que, no sé, según lo miro, parece que tiene unos visos un poco morados. Entonces, bueno, voy a coger azul ultramar primero. A ver, que parece que hay como una virutita de máscara. Azul ultramar, creo que voy a mancharlo con un poquito de gris paine y voy a echarle alizarina. Que sea un poquito morado. Y nada, el gris paine es un poquitín lo justo para apagarlo, que no sea muy luminoso. Vale. Bueno, nada, ya tengo la brocha manchada. Voy a mojar con este pincel. Bueno, si no, la idea sería tenía que haber hecho el color con el pincel y haber dejado la brochita limpita. Bueno, pues nada, agua limpia. Y vamos allá. Uy, no tengo papel. Si queréis dejar blancos, podríamos dejar blancos. O si queréis mancharlo todo y luego el nubarrón, como queráis. Bueno, la parte de abajo es blanquita, ¿eh? Ahora que me fijo. Entonces, bueno, voy a hacer mancha ahí arriba. Yo creo que así, más o menos, suficiente. Ahí. Acordaos, tan húmedo, la textura no es exactamente la misma, ¿eh? Entonces muchas veces cuidado de no andar dándole con el pincel, que luego cuando seca cambia. Bueno, como la parte de abajo la he dejado limpia, voy a secar así con el papel un poquitín, quitar ese exceso de gota, pero no tengo color ni tengo nada, así seca mucho antes. Y de hecho nada, voy a empezar ya con el agua. Bueno, como es así un poquito oscura, me voy a ir al azul ultramar y un poquito de gris paine. Papel seco y empiezo a poner aquí el color oscuro, ¿vale? Limpio el pincel, lo seco bien y voy a coger y rebajo el color ahí. Seco el pincel y intentamos hacer raspadita. A veces no sale, no pasa nada. Vamos a, aquí luego también muy importante, acordaros siempre de esa línea del horizonte recta.
aquí las rocas, ahí los brillitos, bueno, más o menos, tampoco tiene que ser igual. Lo que sí vamos a intentar, no cubrir toda la superficie. Ay, no, morado no. Azul ultramar y gris paine solo. Aquí tengo que retocar porque retoqué después, estaba seco y quiere salir la coliflor. Bueno, nada, casi me quedo sin luces. Tanto me queda ese segundo retoque. Ay. Y vamos a empezar a poner las olas. Lo dicho, ahora está el papel seco, ¿vale? Entonces yo, poquito que ponga se va a notar, entonces pongo un poco. No trabajo mucho, que como sé que no lo puedo trabajar. Lavo bien el pincel, lo seco muy bien y difumino el borde. Solo el borde. Ahí. No vamos a correr, ¿vale? Marcamos un poco. O sea, correr en el sentido de poner muy oscuro ya el primer color. Lavo el pincel, lo seco y extiendo el borde. Marco. Lavo. Seco muy bien. Luego no tengáis miedo, ¿vale? Porque si no tocáis el color, no, el pincel no absorbe y no funciona. Venga, otro intento. Marco un poco, lavo, seco. Esto es cuestión de practicar, luego, o sea, ir cogiendo el tranquillo. Cuando ya tengáis el tranquillo, a no poner la franja muy corta, o sea, muy fina, al agua, luego pues podéis hacer superficies más largas, ¿vale? Pero ahora en principio vamos a ir poquito a poco para que no nos seque el borde. Tiene que daros tiempo tranquilamente, ¿vale? O sea, no es cuestión de correr. Entonces ir probando. Si veis muy justos, pues añadir un poquito de agua. Si queda un poquitín raspado, no os queda un poquito feo, porque no tal, no pasa nada. En seco vamos a dar otra capa. Ahora cojo, lavo el pincel y con prácticamente agüita limpia o sin nada, ahí, intento lavar máximo la línea. Eso ya sería otro nivel más. Y así vamos sacando el dibujo. Nos vamos con la roca. Venga, que es lo mismo. Ocre, ¿vale? El ocre. Venga, vamos a darle... Es que si veis que es muy chillón, acordaros, mancháis un poquitín de azul ultramar. Si os pasáis, echáis un poquitín más de ocre. Bueno, lo primero voy a dar una capa a toda la roca. Con un color muy aguadito, que será el punto de luz. Entonces vamos a ser generosos por si acaso pasa cualquier cosa, que sea muy clarito. Bueno, miento, lo que es la roca y también para abajo. Vamos a hacer también la arena, ya que estamos. Mira, esto voy a coger la brocha, voy a preparar un poquito más de color. Y cuidado aquí, que sea muy clarito, ahí la unión con la arena, o sea, con el agua. Y ahora muy mala, ajusto el color más oscuro en la parte de abajo. Ahí. Esto es hasta ahí. Yo, por ejemplo, como en la composición esta es más alargada, pues mira, podemos coger un poquito más de ocre, un poquito de sombra tostada, y aquí vamos a poner un poquito más oscuro, por ejemplo, para que sea como si fuera otro tono y que no quede tampoco tan planito.
Ahí. Ahora, por ejemplo, como tengo mucha agua, voy a limpiar así un poquito la cinta de carrocero. También ayuda a quitar un poquito ese exceso. Ahí. Y luego también, pues si pasamos el secador o lo que sea, que esas gotitas no nos invadan la acuarela. Bueno, pues nada. Bueno, no, puedo seguir. Voy a decir, bueno, voy a ponerse al secador. Nada, nos vamos a hacer la montañita del fondo. Que va a ser, nada, un poquito de gris paine, yo creo. Sí, gris paine con mucha agua. Vamos a... Bueno, cuidado con no tocar... Bueno, cuidado con no tocar la montañita marrón. Vamos a intentar no tocar, vamos a dejar unos huequitos blancos. Ahí, si hace falta, que luego como tenemos unos brillos, adaptamos la forma de la roca. Vale, perfecto. Bueno, está tal. Ahora sí, vamos a esperar a que seque. Le paso un poquito de secador y continuamos. Bueno, ahora está totalmente seco y al fin y al cabo el procedimiento que nos falta es el mismo, ¿vale? Lo de seco sobre seco, de perfilo, lavo seco y perfilo, ¿vale? Tanto para las olas como para las rocas. Venga, pues vamos a empezar por las olas. Vamos a matizar un poquitín más. Las olas eran el azul ultramar con el gris paine. Pensad también que esto va a ser, aunque sea el mismo proceso, o sea, vamos a hacer una segunda capa. Entonces, aún sin necesidad de irnos a un color mucho más oscuro, al tener dos capas ya algo va a oscurecer, ¿vale? Entonces también un término medio entre que tenga más pigmento, pero tampoco hace falta irnos a algo muy oscuro. De hecho, voy a empezar por esta esquinita aquí, que es más oscura. Vale, entonces, acordaros que algo tiene que tener agüita y que algo de la raya desaparece. Entonces va a ser generosos. Entonces ahora lavo, seco y integro. Y de hecho esta humedad ahora la puedo aprovechar y como se va rebajando el color, puedo ir haciendo algo de texturita. Y aprovecho y unifico con la parte de abajo. De hecho está algo húmedo, entonces se puede hacer una especie de versión húmedo sobre húmedo. Vale, hilamos ahí un poco. Lavo, seco. Vuelvo a lavar porque tengo mucho pigmento. Lavo, seco y sigo rebajando para abajo. Y mirad, incluso aquí puedo aprovechar y me sale el raspadito y puedo ir integrando el color hacia el blanco. Ahí lo tenemos. Aquí lavamos, secamos. Y lo mismo. Vuelvo a lavar. Si veo que tengo mucho pigmento y por mucho que extiendo sigue siendo muy oscuro, lavo, seco y vuelvo a rebajar el tono. Ahí lo tenemos. Luego también cuando quitemos la máscara, pues bueno, si hace falta matizamos un poquitín la línea blanca, así quedó muy perfecta, y hacemos un poquito de manchitas. Bueno, pues nos vamos con las rocas. Las rocas, acordaros, era el ocre y hacia, bueno, podemos ir hacia el marrón, podemos meter el sombra tostada, tiene así un tono marroncito. Pues bueno, vamos allá. Por ejemplo, la primera roca, para sacar la roca está clarita, perfilo, seco. Primero vamos a ir más o menos con el mismo color que inicial. Ahí lo tengo.
¿vale? Lavo, seco y difumino. Lavo, o sea, marco, lavo, seco y difumino. Venga, vamos por abajo. Vamos a ir marcando aquí, sacando alguna roquita, por ejemplo. Saco ahí una línea, lavo, seco y difumino por arriba. Ahí. Bueno, esto también es un poquito más abstracto, tenemos unas manchitas. Ahí. Si veo que queda muy marcado, lavo, seco e integro por uno de los lados. Marcho y un poco, lavo. Y voy integrándolo. Voy a meter un poquito de sombra tostada, por ejemplo. Lo mismo, por ejemplo. Pongo aquí una mancha y si por lo que sea no me gusta, lavo, seco. Y por uno de los lados lo voy integrando y ya consigo ese color intermedio, ese salto que me quedaba, me faltaba, para que no llame tanto la atención. Dejo el color intenso y consigo ese degradado que me falta para que no sea un pegote. Bueno, más o menos está seco. Por ejemplo, pues ahora con el sombra tostada, por ejemplo, sería un poco lo mismo. Una vez que seca, incluso con un poquito de negro, por ejemplo, podemos meter ahí. Uy, está demasiado oscuro. Y empezamos la siguiente capa. Por ejemplo, este oscurito. Ejemplo, pues lo pongo ahí. Lavo, seco. Y lo integro. ¿Vale? Vamos a hacerlo un poquitín también por arriba, aquí, un poquito de matiz, ahí, lavo, seco e integro. Incluso esto, como la parte de arriba no la tocamos, tiene bastante más agua. Si sois bastante generosos con el agua, yo ahora puedo coger así un poquitín del sombra y hacer una especie de húmedo sobre húmedo. Bueno, voy a poner aquí una mancha más grande. Lo mismo, mirad, esa mancha y pum. Y ahora la voy trabajando por los lados. Y la voy extendiendo. Ahí. Aquí voy a poner un poquito más oscuro. Importante secarlo muy bien para que no genere coliflores. Nada, si genera alguna coliflor o algo tampoco pasa nada, ¿vale? Todo como todo es ir practicándolo. Pero es la manera de conseguir quitar esos bordes que nos puedan quedar muy marcados. Este corte no pasa nada porque es tan poquita la diferencia de color que queda hasta bonito. Si no queda bien, no pasa nada. Luego esperáis a que seque y repetís el procedimiento. Con un color un poquito más oscuro y se disimula sin ningún problema.
Por ejemplo, ahora intento hacer así como unas rocas, son demasiado oscuras, pues integro por uno de los lados. Lavo seco e integro y ya consigo ese tono intermedio entre el de la base y el nuevo que puse. Ahí voy a manchar un poquitín ahí que puse la máscara y no se va a notar. Venga, pues vamos a hacer los arbolitos, vamos a meter un poquito de verde. Verde, sí, venga, verde con un hacia el marrón. Vamos a meter verde con un poquito, bueno, y un poquito de azul también, sí. Vamos a hacer aquí unos arbolitos. Oh. Eso, un poco lo mismo. Puse ese verde, estaba muy oscuro, lavo seco un poco y lo difumino. Por ejemplo, ¿no? Pongo y, ojo, es que si sigo me queda todo el árbol muy oscuro. Lavo, seco muy bien y cojo de ahí y rebajo. Para eso tiene que llevar bastante agua, para que el pincel tenga, que pueda coger agua y pigmento y difuminarlo. Un poquito de textura, un poquitín más oscuro. Y con el mismo marrón de las rocas vamos a hacerle por ejemplo aquí, ahora yo ahora pongo el árbol y queda un contraste fuertísimo donde apoyé el árbol en la roca. Entonces lavo seco y difumino un poco y ahí ya no queda tan marcado. Lavo seco y difumino. Vale, pues nada, creo que lo voy a dejar. Ahora ya sería quitar la máscara y si hace falta pues decoramos aquí un poquitín la zona de la espuma y vamos a hacer los pajarinos. No pueden faltar un poquito de gris. Ay, bueno, me quedó aquí la pluma un poquito, o sea, la pluma, la ala, un poquito rara.
y listo. Bueno, pues nada, voy a quitar la cintita, que yo creo que entre ratito y tal termina de secar todo. Al fin y al cabo, cuando hacemos en los fundiditos esos, es poquita agua, porque vamos quitando al secar con el pincel. Entonces, bueno, por lo general tienden a secar rápido. Bueno, la parte de la arena de abajo quedó bonita. Creo que no, yo no le voy a hacer nada para que quede así limpita, la parte de abajo. Por eso hicimos así un poquito de degradado. Si hubiera quedado plana, si a lo mejor hubiera pedido meterle algún detalle. Así que nada, vamos a quitar la máscara. Bueno, no comprobé si estaba seco, pero bueno, sí, tenía que haber secado. Y creo que había puesto por aquí, sí, que había algún blanquito. Y nada, con el pincel pequeño y finito voy a poner por aquí, sí, un poquitín aquí. Dejaros lo mismo, ahora pongo esa raya ahí en el blanco, lavo seco y difumino un poco y lo voy integrando. Pongo, lavo seco e integro. Y nada, creo que sí, aquí lo voy a dejar. Bueno, creo que ha quedado bonito, aquí al fin y al cabo lo importante era practicar esa pincelada. Bueno, aquí a lo mejor puede haber metido un poquitín más de matices, porque esto lo bueno es que podemos meter muchos matices y colores, siempre y cuando vayamos dejando secar. Como luego son degradados, el color de abajo siempre va a estar ahí y va a interferir en las mezclas con lo siguiente. Entonces se puede hacer diferentes matices siempre y cuando seque sobre seque. Así que nada, eso de practicarlo, que sirve para todo. Y nada, pues aquí me despido, espero que os haya gustado la acuarela y el curso en general. Y bueno, pues un placer como siempre. Nos vemos, buen verano, chao.